En 7 días quedé como nuevo, doctor de la mora. Ahora, ¿quién es tu doctor? Ahora, la razón que hago esto es porque el general aquí, el general Naamán tenía lepra. Dice aquí en el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado, miren, lea esas palabras, él le había dado Jehová salvación a Siria. O sea que Dios estaba con el general Naamán. Dios lo usó a él para castigar a Israel. Es difícil de entender esto, pero deben de entenderlo ustedes, de que a veces Dios elige personas. Y dice ahí en el versículo 1, era este hombre valeroso en extremo. Al final del versículo 1 dice, pero leproso. Por eso te preguntaba, ¿quién es tu mejor doctor? Porque cuando uno está enfermo, paga todo lo que se tiene, hace todo lo posible para recobrar la salud. Pero quiero decirles a ustedes que debemos de conocer a Dios, debemos de conocer lo que es más importante para Dios, debemos de conocer el valor que Dios le da al cuerpo humano y al alma. ¿Qué es lo que más valoriza a Dios? ¿El cuerpo humano o el alma? ¿Mi alma o mi cuerpo? ¿Qué creen ustedes? El alma. Claro, Dios vela, dice que buscar primeramente el reino de Dios y Dios me va a dar el alimento que necesito, va a velar por mí. Pero ¿qué es lo más importante para Dios? Debemos de conocer a Dios. Dios no piensa como tú. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Ustedes deben de conocer a Dios. Y la Biblia te va a hacer conocer a Dios. Es muy importante que ustedes conozcan a Dios, que conozcamos a Dios y la voluntad para nosotros. Por eso les pregunté qué es más valioso para Dios, el cuerpo o el alma, porque miren, dijo mi Señor Jesucristo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces la enfermedad espiritual es la que más quiere curar Dios de nosotros. La salvación, el perdón de pecados. Él quiere que nuestra alma esté limpia, santa en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora este general Naamán fue elegido por Dios y Dios lo eligió para la salvación. No solamente le sanó su cuerpo, pero también salvó su alma, y vamos a verlo en esta historia. Él era un general que era leproso, y él como general, cuando fue a Israel, llevó a mucha gente cautiva, esclava, y de los esclavos él eligió a una muchacha que fuera sirvienta de su casa, de su esposa, que los atendiera, porque dice aquí en el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién dice ahí? ¿A quién? A una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Así es que dice el versículo 3, y esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, por eso yo le puse como título, a ver si puedo regresar, le puse el tema caminando con el apoyo y participación de Dios en nuestra vida cristiana. Porque miren, esta muchacha era hija de Dios. Esta muchacha que era esclava era hija de Dios, conocía a Dios y conocía el camino de Dios. La muchacha esclava conocía el camino de Dios, por lo tanto lo compartió con Naamán. Ahora, si tú fueras un esclavo y te llevaran esclavo para servir en Asiria y tú conoces a Dios, ¿compartirías el mensaje con esa persona?
después de que te quitó la libertad. Por ejemplo, esta muchacha, ¿en qué piensan las muchachas que tienen 16, 17, 18 años? ¿En qué piensan ellas? Mirándose al futuro. A ver, que ya se olvidaron cuando eran jóvenes de 16 años, de 17 años. ¿Qué, Tino? No vamos a hablar de ello, ¿verdad? De la edad no se habla. Pero yo me imagino que una muchacha de 17 años está sirviendo, se le quitan sus sueños, todo lo que tiene en el futuro de tener un matrimonio, de ser madre, de tener hijos. No tiene esa libertad. Pero sin embargo ella conocía a Dios. Ahora, si tú estás en los zapatos de esa muchacha y pierdes tu libertad y pierdes todos tus privilegios, ¿compartirías tú el mensaje de Dios con esa persona? Claro que sí, tenemos que compartirlo. Tú te vas a enojar con personas que a lo mejor vas a decir, no quiero que tú seas salvo, no quiero que tú te vayas al cielo, ¿verdad? Ya se me iba a salir la palabra, lo contrario de ir al cielo, pero nosotros debemos amar al mundo y a la gente como Dios, porque dice Dios de tal manera, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Tú también tienes que compartir el mensaje, porque mira, caminando con el apoyo de Dios, es que tú eres las manos de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres la voz de Dios. Y Dios te apoya y Dios participa. ¿Saben que aun cuando predicamos el evangelio y alguien acepta a Cristo, el poder de Dios es activado o participa en aquella persona? Cuando una persona pasa al frente y acepta a Cristo como Señor y Salvador, y aquella persona viene al frente y dice, Señor, yo reconozco que soy... Miren, esto es lo que hace una persona al ser hijo de Dios, al ser salvo. Pasa al frente o ahí en tu casa o ahí en tu recámara o donde cualquier. Yo acepté a Cristo en mi trabajo y allí Dios me salvó. Cuando Eric Woods me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Yo le dije, no, espera que vayamos a la iglesia. No, dice, aquí mismo lo puedes recibir. Y yo me acuerdo que acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, esto es muy importante que ustedes deben de saber, que Dios participa con el mensaje que es predicado por ti o por mí o por los creyentes en el mundo. El apoyo de Dios está en el mensaje. Cuando yo dije, Señor, yo sé que soy pecador, pero yo sé que Cristo murió por mí, yo lo recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento, el poder de Dios vino en mí y me regeneró, me santificó, me justificó. Dice ahí en 1 Corintios 6 que cuando uno acepta a Cristo, el poder de Dios se activa en aquella persona, haciéndolo un hijo de Dios. Por eso, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, el día que tú lo recibes, el poder de Dios viene en ti para santificarte. ¿Por qué? Porque es que servimos un Dios santísimo y tú no puedes tener comunión con Él hasta que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y seas santificado y tengas comunión con Él. Entonces la muchacha, cuando le dice a su ama, le dice, si usted le dice a mi Señor que vaya al profeta, Él le puede aliviar, al profeta de Dios. Miren, yo no sé por qué Dios es así y no lo cuestiono a mi Dios y Padre Celestial, pero qué curioso que una criada conoce el camino de Dios y qué del resto del mundo. Qué curioso que el profeta Eliseo conoce el camino de Dios, pero la mayoría de la gente no le conoce. ¿Por qué dice mi Señor Jesucristo que amplio y espacioso es el que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna? Y pocos entran. No cuestiono a Dios, pero Dios participa y su poder participa con aquellos que conocen a Cristo como Señor y Salvador. Ahora,
La muchacha conocía el camino, el verdadero camino. ¿Cómo dijo mi Señor Jesucristo? ¿Cómo dice Juan 14:6? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren, en el mundo yo me siento privilegiado de conocer a Cristo como Señor y Salvador, porque miro yo al mundo y yo miro a los musulmanes que no creen en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, solamente Jesucristo. Yo miro a los mormones, no creen solamente en Jesús, no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero ¿quién más murió por nosotros? Es Cristo. Y miro la religión católica y ellos sí creen en Cristo, pero también creen en santos. Entonces opacan el Salvador del mundo, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos católicos van a ser salvos, pero yo creo que no todos. ¿Por qué? Porque no todos ponen completamente su fe, su confianza en el Salvador Jesucristo que murió por ellos, por nosotros. Pero esta muchacha sí conocía el camino de Dios y le compartió el mensaje. Yo me imagino que cuando la muchacha estaba barriendo ahí o limpiando la casa y entraba el general a su casa y se quitaba tal vez su manto o algo y miraba la lepra en sus brazos, y ella sintió compasión, porque la lepra era una enfermedad que cuando se contagiaba era una muerte mortal, lenta, dolorosa. Y saben una cosa, en los tiempos de mi Señor Jesucristo, la gente leprosa tenía que vivir en las montañas, tenía que vivir en el desierto, no podía vivir con su familia, no podía dormir en su casa, no podía comer en su casa, no podía estar ahí con sus hijos, y si miraba a sus hijos, su familia, tenía que ser una distancia para que no fueran contagiados con la lepra. Por eso mi Señor Jesucristo, cuando 10 leprosos miraron a mi Señor Jesucristo: Señor, sánanos. Y Cristo les dice a los 10: vayan con el sacerdote y él les va a decir qué tienen que hacer. Ven qué bonito, mi Señor Jesucristo les dice qué tienen que hacer para sanarles de su lepra. Pero les vuelvo a preguntar, ¿qué es más importante para Dios? ¿La salud del cuerpo o la salud del alma? La salud del alma, porque los 10 ahí van corriendo con el sacerdote, y cuando van corriendo y cuando van caminando al sacerdote, porque Cristo les dijo: vayan al sacerdote y la lepra se les va a curar, y ahí van corriendo, pero de repente comenzaron a ser sanados los 10, ya su piel comenzó a ser limpia. Miren, ahorita vamos a ver cómo el general fue sanado, pero antes de verlo, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde se activa el poder de Dios? Porque estos 10, cuando iban hacia el sacerdote, obedecieron a Cristo y comenzaron a ser limpios. Y los 10 se miraron: oye, ¿qué pasó? Ni siquiera llegamos al templo con el sacerdote, ya estamos limpios, somos sanados. Y corrieron a sus casas, a sus hogares. Pero hubo uno que no se fue a su casa. ¿A dónde creen que él fue? No fue a su casa, no fue al templo. ¿A dónde creen? De esos 10, uno. ¿A dónde creen que él fue? No se fue a su casa y no fue al templo, pero fue a Jesucristo. Por eso les digo, ¿qué es más importante, la sanación del cuerpo o la sanación del alma? Porque este hombre regresó y mi Señor Jesucristo le dice: ¿y dónde están los otros 9? No sé, Señor, pero yo vengo a darte gracias porque me sanaste. ¿Y saben qué? Ese día él fue salvo, no solamente de su cuerpo, pero salvo de su alma, porque reconoció que Cristo es el Señor, que la sanación vino de él. Y aquí vemos a Naamán,
y es algo muy importante que ustedes deben de saber, que la obediencia a la palabra de Dios, el poder de Dios se activa espiritualmente. En el versículo, déjenme les cuento un poquito la historia antes de leer. Naamán llega al profeta Elías, y cuando llega a la casa de Eliseo, y dice en el versículo 9, ahí en 2 Corintios 5:9, vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cómo respondió Naamán al mensaje de Eliseo? Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, aquí viene Naamán y todos sus caballos y se para en la casa del profeta de Dios, el varón de Dios, el que le iba a sanar o le iba a decir qué tenía que hacer. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu mejor doctor? Bueno, aquí estaba el mejor doctor, no solamente del cuerpo, sino del alma. Pero aquí está Naamán, el general, con sus caballos. Me imagino, él venía elegante, él venía una impresión como un general. Ustedes saben que un general es aquellos que guían las fuerzas armadas a la batalla. Pero resulta que en vez de salir Eliseo a recibirle, le mandó el criado. Yo creo que me pongo a pensar, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Por qué no salió a recibirlo? ¿Qué hubieras hecho tú si el general viene a tocar a tu puerta y viene sabiendo que tú eres el varón de Dios? Yo no sé por qué me imagino que Eliseo ha de estar tomándose su cafecito, leyendo la Biblia. Te buscan allá afuera, dice el siervo. Dile que vaya y se zambulla en el río Jordán 7 veces. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes? Por ejemplo, cuando van con el doctor, vamos a seguir usando la ilustración del doctor. Cuando tú llegas y estás esperando que el doctor te llame, ven qué bonito cuando llegas y en 5 minutos te llaman. Rubén, pásale. Ven, qué bonito se siente, rápido, el doctor me está atendiendo, como que me estaba esperando. Pero ¿qué pasa cuando llegas con el doctor y ya pasan 20 minutos, media hora, 45 minutos? ¿Qué pasó aquí? ¿Se olvidaron de mí? Hasta vas allí al escritorio y le dices a la secretaria: señorita, llegué hace como 1 hora. Pues es que todavía no le toca su turno. El general Naamán se sintió ofendido, se enojó. Cuando el profeta de Dios, el hombre de Dios que conoce a Dios, y Dios le usaba a Eliseo para hablar al pueblo, un profeta era un hombre que era usado para predicar el evangelio de Dios o la palabra de Dios, era el vocero de Dios. Y cuando Naamán escucha del siervo, no de Eliseo, del siervo de Eliseo: mi amo dice que te vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. Se sintió ofendido Naamán. ¿No es cierto que nosotros hacemos cualquier cosa por la salud? Amén. Pero el general Naamán se enojó y ya se iba. No tengo ríos más limpios, cristalinos allá en Asiria, y quieren que me metan en el río Jordán, un río chocolate, y 7 veces. ¿Saben una cosa? Que yo he escuchado artistas que viajan hasta Jerusalén y se bautizan otra vez. Whitney Houston era una que recuerdo que fue cantante, ya murió, pero van y quieren bautizarse en el río Jordán como que tiene algo de divinidad.
No tiene nada de divinidad. Ahí fue bautizado mi Señor Jesucristo, pero no tiene nada de divinidad. La divinidad viene a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Naamán obedeció finalmente, fue al río. Y aunque estaba chocolate el río, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? No creo que estaba chocolate el río. Yo creo que no era tan cristalino como el río de Siria. Y cuando él llegó al río, hizo esto. Miren el versículo 14. Entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Conforme a ¿qué dice ahí? La palabra del varón, la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de ¿qué dice ahí? De un niño. Ahora yo les voy a preguntar, el poder de Dios se activó, participó. Por eso digo, cuando uno camina como hijo de Dios, tú tienes el apoyo de Dios. Y miren, también caminando con el apoyo de Dios, Eliseo tenía y conocía el poder de Dios. Por eso Eliseo le dio la receta, pero es que la receta venía de Dios. Y Dios sabía que el general Naamán, pues yo soy general. Y yo tengo la habilidad y dado la victoria al rey de Siria. Y traigo mucho dinero y mucha plata y mucho oro y ropa elegante para pagar el favor que me dé Dios o me dé el varón de Dios. Pero a veces Dios nos conoce a nosotros y Dios nos pide algo que mucha gente no quiere hacer. Millones de personas no lo quieren hacer. Dios quiere que nos humillemos. Para el general, zambullirse 7 veces en el río Jordán era humillante para él. ¿Por qué? Porque había mejores ríos allá en Siria. Para meterme aquí, dice él aquí en el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero ¿saben una cosa? Que Dios busca que el hombre sea obediente, que reconozca la necesidad que él tiene ante Dios, que necesita a Jesucristo, que la cruz del Calvario es el poder de Dios para salvación a aquellos que creen, pero dice la Biblia que aún la cruz es locura para los que se pierden. Por eso les dije al principio, conozcan a Dios, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. El hombre busca el camino a Dios de muchas maneras, pero solamente hay un camino y el hombre no lo quiere reconocer, que es Jesucristo. Pero miren, él se zambulló. Al final, los soldados le dijeron al general: Señor, si él te pidiera otra cosa, tú la harías. Si él te hubiera pedido que hicieras tal otra cosa, lo hubieras hecho. ¿Por qué no lo obedeces? ¿Nunca se han enojado ustedes que hay alguien que los tranquiliza? Bueno, gracias a Dios que los que nos calman, ¿verdad? ¿O nunca se han enojado ustedes? Cuando duermen no se enojan. Yo creo que todos nos hemos enojado. Miren, Dios también se enoja y Dios nos hizo a su imagen. Tenemos sensibilidad como Él también tiene sensibilidad. Bueno, no me voy a desviar del tema. Él obedeció, escuchó la voz de los soldados, se zambulló. Ahora yo les pregunto esta pregunta. Cuando Él se zambulló, 7 veces salió como la piel de un niño. Las mujeres usan crema para la piel, para evitar las ¿qué? Las arrugas.
y les mantiene joven. Ya les estoy dando el secreto, ¿eh? Pero ¿saben qué? El general Naamán se zambulló la piel como un niño. ¿Han visto un niño recién nacido? ¿Cómo es su piel tan lisita y finita? Yo creo que cuando el general Naamán se miró, wow, quedó como nuevo. La pregunta es esta para ustedes: ¿dónde se activó el poder de Dios? ¿En qué? En la obediencia. O estaba en la obediencia o estaba en el río Jordán. Porque si estaba en el río Jordán, hasta yo voy y me zambullo 7 veces. Yo quiero tener una piel como un niño también. Amén. Ya cuando miro las arrugas, ya ni la crema quieren. Pero cuando el general nada más se zambulló 7 veces, la piel le quedó como un niño. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero ¿saben qué? Ese es el fruto. Es la bendición de la obediencia. Él se tuvo que humillar, él tuvo que dejar el orgullo a un lado, él tuvo que dejar esos pensamientos de buscar la sanidad en los ríos allá en Asiria, porque Dios le dice que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Para él era humillante. Una vez dijo Bill Gates, el billonario: yo no necesito ir a la iglesia. Y es humillante para un hombre billonario que vaya a la iglesia y se someta a la voluntad de Dios y sea obediente a la voluntad de Dios, cuando esa persona es inteligente para ser millonario y billonario. Me acuerdo que el presidente Jimmy Carter, que se escucha en las noticias todavía, él fue presidente, pero él agarraba su Biblia, iba a dar la escuela dominical los domingos, y creo que aún la ha dado hasta que sus fuerzas le ayuden a dar la escuela dominical. Pero él siempre, aún siendo presidente de Estados Unidos, él daba la escuela dominical, fiel. Pero se necesita humildad, reconocer que lo que yo tengo, mis cosas materiales, mi dinero que tengo ahí aguardado o en el banco o en la tasa de valores, todo eso debe de tomar el segundo lugar y Dios debe de tomar el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Como estudiábamos hoy en la escuela dominical, Dios dice al pueblo de Israel: mía es la plata, mía es el oro, todo es mío. Pero ustedes se preocupan, dice Dios, en arreglar sus casas, remodelar sus casas, y no van al templo y cuidan de mi casa. Yo soy el que doy la bendición. Pero a veces el hombre se siente autosuficiente. Yo me pongo a pensar, si tú fueras millonario, ¿estuvieras en la iglesia? Me pongo a pensar, si Dios les diera la bendición de ser millonarios, de ganarse la lotería, ¿regresarían a la iglesia? ¿Y darían su diezmo? ¿Cuánto es el diezmo de $1,000,000? $100,000. Yo creo que algunos de ustedes, espero que me equivoque, pues si fueran millonarios, quién sabe si estuvieran fieles en la iglesia, porque toma humildad, reconocimiento de que yo no soy nada sin Dios. Y Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. También Cristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Wow, todo eso nos recuerda, y qué bonito que venimos a la iglesia y te recuerda a ti y me recuerda a mí que la vida es para prepararse para el encuentro con Dios, que tu vida es de prepararte y vivir una vida que glorifica a Dios. Es el propósito de nosotros, y Dios nos da la bendición de disfrutar el fruto de nuestras manos, y Él siempre vela por ti en tu alimento. Y la Biblia dice: yo no he visto a pobre desamparado que clame a Dios, que sea hijo de Dios, que mendigue pan. Dios siempre
Como dijo mi Señor Jesucristo, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de ti? Las aves no trabajan y tú vales más que las aves. Debemos de recordar esto, ¿verdad? Bueno, la historia podría hablar todavía una media hora más, pero voy a concluir con esto. Miren cómo responde después de que experimentó el poder de Dios en él. Nosotros lo vamos a ver en el cielo por estas palabras que él dijo. Dice en el versículo 17, Naamán, entonces Naamán dijo, te ruego pues, voy a leer del versículo 15. Volvió el varón de Dios y toda la compañía y se puso delante y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Qué bonito. Mire, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador es salvo. Y él dijo, no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Miren, ¿cuántos de ustedes, si son el profeta Eliseo y el general trae prendas y él trae dinero, tú lo recibirías? Si tú eres pastor y alguien, bueno, yo no sé, como les digo, puedo hablar todavía un poco más. ¿Saben que a mí a veces me dice, hermano pastor, ore por mí? Cuando la hermana Leslie hoy, hace una semana se hospitalizó y dice Leslie, yo quiero que hermano Rubén venga, ore por mí antes de la operación. Y fui pero de todos modos tenía planeado ir a visitarle en el hospital. Ahí estaba Ciso. Leslie pues estaba esperando ser llamada por de la anestesia y también hermano Stan Whittemore dice, yo quiero que Rubén venga y ore por mí antes de ser operado. Eso quiere decir que tengo buena mano. Yo esperaba que se rieran. Porque saben que quiero hacer un punto. Yo no tengo buena mano. Todos tenemos una buena mano. ¿Saben por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Y el apoyo de Dios está en ti. Y la participación de Dios está en ti porque tú eres hijo de Dios. Tengo buena mano, tú tienes buena mano porque eres hijo de Dios. Cuando tú oras, Dios escucha. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Claro, a veces sentimos que alguien está más cerca que yo a Dios y pedimos que oren por nosotros. Amén, gloria a Dios, está bien. Pero todos ustedes tienen buena mano. Porque conoces el mensaje de Dios, sabes la voluntad de Dios y conoces al Salvador del mundo. Y el general Naamán, él agradecido dijo, no volveré a sacrificar sacrificios a otro Dios sino a Jehová. Pero ¿saben qué hizo? Se llevó un montón de tierra, como 2 costales de tierra, lo que un asno puede cargar, y se llevó una tierra a su tierra, a Siria, y la puso allí y hizo un altar creyendo que se traía la divinidad de Dios de la tierra de Israel. Ahí lo pueden leer más adelante, pero el tiempo ya se me terminó. Pero él lo vamos a ver en el cielo. Cristo dijo estas palabras de Naamán. Miren lo que dijo Jesucristo del general Naamán. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Esas son palabras de Cristo cuando él estaba en su pueblo leyendo la palabra de Dios. Y él dijo eso de Naamán. Y a Naamán lo vamos a ver en el cielo, porque él no solamente fue limpio de la lepra, pero también fue limpio en su alma en la sangre de Cristo Jesús. Y tú, si tienes a Cristo, eres limpio. Pero si no tienes a Cristo, ven y deja que el poder de Dios te santifique. Porque cuando tú crees, cuando tú obedeces, el poder de Dios viene a ti. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero solamente necesitas obedecer. Acepta a Cristo si no lo has recibido. Ven aquí al frente y dile a Cristo, sé que soy pecador, pero te recibo como mi Señor y Salvador,
y el poder de Dios te va a hacer una nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres ser nueva criatura y mirar tus pecados ser perdonados? Pasa al frente. Vamos a ponernos en pie.